presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Gracias a todos. Acá desde el Consejo Nacional de Egresados les mando un abrazo, deseándoles salud plena, y quisiera comentar que nos acompaña en esta ocasión el ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, quien es el presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Es la organización cúpula de las ingenierías en nuestro país, y también es la puerta hacia la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros y la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros. También me complace comentarles que hace algunas semanas él tomó posesión como presidente adjunto precisamente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Nos acompañamos que el tema de movilidad, sobre todo en todos los aspectos, para adultos mayores, la ingeniería tiene mucho que decir y mucho que aportar. Es en ese sentido que damos la bienvenida al ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, quien nos dará la inauguración protocolaria de este conversatorio. Por favor, ingeniero. El micrófono, sí. Muchas gracias, ingeniero Marcos Méndez Cuevas. Muy amables a todos los presentes. Saludo a todos ustedes de manera muy especial a la licenciada Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a la maestra Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social de Gerontología de la UNAM, a la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, al doctor y el profesor Carlos Villalobos Ayala, delegado especial de Cultura del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, del cual es un miembro ilustre, nuestro miembro de la Comisión Ejecutiva actual de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Marco Antonio Méndez Cuevas, y el profesor Carlos Villalobos, que muy amablemente ha estado participando en momentos previos a este evento. Damas y caballeros, deseo a todos que este conversatorio tenga el éxito esperado en bien de lograr el bienestar para adultos mayores mediante su visualización ante la sociedad, para que logren ejercer sus derechos humanos que se merecen por los años de trabajo y entrega a su familia y al país. La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, UMAI, integrada por más de 60 organizaciones multidisciplinarias en las áreas de ingeniería, apoya estos esfuerzos para que la movilidad, tanto en la vía pública como en los centros de trabajo, en los centros de salud, en los conjuntos habitacionales, en el transporte y en todos los medios donde se mueven los adultos mayores, se hagan realidad de una mejor manera. Estatutariamente, nuestra organización tiene un compromiso social y de apoyos como órgano colegiado, consultor de los 3 niveles de gobierno en lo referente a infraestructura y desarrollo urbano sostenible, temas vinculados con el objetivo perseguido en este conversatorio. Para mí es un honor que, siendo las 10:11
de este 21 de abril del año 2021, declarar formalmente inaugurado el conversatorio por un entorno seguro y saludable para las personas mayores. Les reitero mis saludos y mi deseo que tengan una jornada productiva y con resultados altamente positivos. Buenos días a todos, muy amables por haberme invitado a este importante evento que estoy seguro va a tener consecuencias muy importantes para los adultos mayores y esas consecuencias van a ser positivas. Gracias nuevamente. Muchas gracias, ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, por esta intervención, y agradecemos a todos los que ya se están ahorita conectando para dar inicio a estas ponencias magistrales que esperamos en breve sean elaboradas y propuestas por todas nuestras compañeras y compañeros de este panel. Muchas gracias. Licenciada Ana, tenía... Sí, pues muchas gracias al ingeniero Marco Antonio Méndez por dar inauguración a este conversatorio. Y bueno, también agradecemos a las personas que nos acompañan en este día para que, bueno, continuemos con el programa. Agradecemos su asistencia al acto inaugural del conversatorio por un entorno seguro y saludable para las personas mayores. Muchas gracias y que sea un conversatorio muy exitoso. Muchas gracias, licenciada Ana Arias. Quien hizo el acto inaugural fue el ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la UMAY. Gracias. Bueno, pues sí nos sumamos a toda esta actitud de gratitud, y quisiera pedirle a la maestra Graciela Casas Torres, como coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dirigiera su saludo. Adelante, maestra, buenos días y gracias por su asistencia. Sí, ya, pues sí. Muy buenos días, pues es un gusto compartir con todas y todos ustedes, ingeniero Marco, ingeniero José Alfonso Domínguez, la doctora Amparo, que nos conocemos desde otro momento, y no te hace acordar desde la prepa 4, pero yo me acuerdo, desde la prepa 4, Ana Arias y por supuesto a la magistrada Marta Mercado, y a todos los que están ahora conectados, ¿no? En esta maravillosa oportunidad que nos dan estos espacios, por supuesto al profesor Carlos, ¿no? De estar compartiendo esta sesión. Efectivamente, vamos a tener una sesión muy importante, hablar de entornos para las personas mayores. Es un tema de agenda pública, ¿sí? Y como decía bien la magistrada, lo que no se conoce, sino las normas y las políticas que no se conocen no trascienden, ¿no? Y más de los encargados y responsables de llevarlas a cabo. Es un tema también precisado, registrado, señalado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Así es que es realmente importante abordarlo. Sí, hay muchas circunstancias, muchos temas, muchos factores que influyen en la condición de las personas mayores. Pero me parece que este es sustantivo, el entorno favorable, porque nos vincula, como vamos a ver más adelante, nos vincula con la participación, con la calidad de vida, con la inclusión social, ¿no? Más allá de nuestra vida cotidiana, de día a día, nos vincula con eso. De ahí, pues, la importancia de tener este conversatorio. Espero sea, pues, de gran impacto para todos, ¿no? En lo que vamos a revisar en esta ocasión. Bienvenidos todos y muchas gracias por este esfuerzo, especialmente al profesor Carlos Villalobos. Muchas gracias, maestra. Siempre es un gusto. Y ahora,
pues también lleno de un gusto muy especial. Quisiera invitar a la doctora Amparo Martínez Arroyo a que se presentara con nosotros y reiterarle también este respeto que le tengo desde hace 40 años de lucha juntos, desde la Sierra de Guerrero. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días y bueno, les quiero agradecer mucho la invitación a estar en este espacio. Realmente creo que quienes estamos trabajando en el sector público, que hemos trabajado en la academia, una de las cosas que más valoramos es la oportunidad de poder reunirnos con otros colegas, con gente de la sociedad y poder comentar temas que siempre se les va encontrando distintas aristas. Para mí realmente ha sido que, les confieso que me han puesto a estudiar un poco más sobre la cuestión de los adultos mayores, porque aunque yo misma lo soy, casi nunca se asume y uno no se acuerda, no lo siente. Entonces, bueno, creo que podremos compartir en esta sesión muchas de las experiencias, vivencias e ideas que tenemos desde cada uno de nuestros ámbitos, que son muy ricos porque estamos aquí de distintas partes, y espero que a la gente que nos acompaña esto les sea de utilidad y también en algún momento nos retroalimente. Muchísimas gracias y gracias a todos los colegas del presidio. Muchas gracias, doctora. La verdad es que en lo personal estoy muy expectante esto del tema del medio ambiente, los derechos y las personas mayores en el mundo están maridados de una manera muy especial, y el impacto del cambio climático hoy es algo que preocupa en el mundo muy especialmente. Agradecemos que esté aquí y enseguida, hay una inquietud central, ¿no? Como egresados, y es la participación del ingeniero perdón, José Alfonso Domínguez. También estamos expectantes porque las nuevas generaciones están demandando una nueva instrucción y un cambio de posición profesional en el ámbito de generar espacios urbanos, y nos gustaría poder escuchar el mensaje en su momento. No sé si quiera agregar algo, ingeniero. Gracias, Villalobos. En este sentido, sí resulta altamente comprometedor para las nuevas generaciones el poder entender que hay un ambiente que se tiene que analizar, que se tiene que estudiar para proponer mejores perspectivas para los adultos mayores. Todo tiene que ser respetando a la naturaleza. La madre naturaleza pues es sabia porque siempre nos indica lo que tenemos que hacer. En ocasiones el ser humano no comprende esta sabiduría. Es ahí donde los ingenieros tenemos una gran misión para valorar, para equilibrar lo que la naturaleza nos pide y lo que nosotros los seres humanos podemos hacer para no agredirla y para seguir teniendo una vida mejor. En este caso especial, para los adultos mayores, pues todos vamos para allá, todos de alguna manera vamos a tener que enfrentar situaciones de movilidad, situaciones de mejorar nuestra salud, situaciones de mejorar nuestro trabajo, ya con la experiencia de los años vividos. Es lo que puedo decir hasta el momento, profesor Villalobos. Híjole, la verdad, más que suficiente, y entra recto, como diría Andrés Enestrosa, la participación de nuestra magistrada Marta Leticia Mercado, ¿no? Porque precisamente en ese marco de naturaleza que manda la Mamapacha, la actividad del hombre, una de las más antiguas, ¿no? La que da paso a la civilización, las ciudades, pues también tienen un origen remoto, el derecho. Y en ese sentido, la magistrada Marta Leticia le pediría que se presentara para arrancar formalmente ya las participaciones. Claro que sí, muchas gracias. Buenos días, doctor Carlos. De verdad, muchas gracias por el apoyo. También agradecer a la doctora Ana Rosarias y luego
también en el sentido que me siento muy acompañada, me siento muy apapachada por el ingeniero Marco Antonio, por la maestra Graciela, por la doctora María Amparo y por el ingeniero José Alfonso. Y desde luego, y por qué no, yo creo mucho en un agradecimiento o al menos un reconocimiento, una mención de todas las personas que están no atrás, sino alrededor de nosotros y que permiten este tipo de interacción que nos interesa. Yo asumo que ustedes comprenden que tengo algo interesante que decir y les agradezco de manera no solo institucional, sino en lo personal, esta invitación, que es un gran reto y una gran oportunidad. Miren, les diré, cuando se empieza a ver el diseño de este conversatorio, la verdad es que implica un reto muy grande porque son temas en los que nos estamos tratando de posicionar con un buen sentido, en un buen sentido, y me refiero a posicionar en el sentido de que tenemos un programa, estamos estableciendo y lanzando un programa que ya no es piloto y que pretendemos, si ustedes me permiten llamarlo así, una especie de democracia ampliada. Yo soy una ciudad pública que llevo 4 años con este cargo como magistrada, pero estoy convencida que llegamos a romper o tenemos que romper las resistencias que existen por cuanto a las generaciones o lo que implica el servicio de la administración pública. Yo vengo de una generación donde seguramente habrá coincidencias, donde uno estudiaba una licenciatura, una preparatoria, accedía a ciertos espacios en la administración pública y había servidores y servidoras inalcanzables, que había que corretear en el estacionamiento o pedir audiencias de horas o hacer afuera de la oficina antesala de espacios de tiempo amplios y no se tenía acceso a esas personas, a esos servidores, a esas servidoras, a estos espacios donde hay tomas de decisión, que somos lo que estamos representando el día de hoy quienes estamos sentados atrás de estos grandes aparatos tecnológicos. En ese sentido, creo, y que lo más importante es romper esa inercia, porque pareciera que es una inercia que se tiene constante, y nosotros accedamos a un conversatorio con las características que ustedes amablemente han mencionado y podamos establecer líneas propias o al menos justificar o explicar cómo estamos tomando decisiones para el futuro en el presente que afectan a las personas mayores. Me parece que dejar de lado a las personas mayores ha sido y es un gran, gran error. Vaya, si tuviéramos que hablar en tiempos o en cuotas en un país en el que nace o nacemos y entregar trabajo, tiempo, vida, me parece que las personas mayores en este país ya lo han hecho. Yo digo algo que sé que suena un poco incómodo, pero si queremos seguir presumiendo la democracia en este país, en México, en la Ciudad de México, y seguimos teniendo grupos vulnerables que siguen diciendo que no son oídos, que no son oídas, esto no es democracia. Creo que es un compromiso de todas y todos. Muchas gracias. Pues es todo un gusto haber ya reconocido a los participantes y yo pienso que lo correcto es que arranquemos con el conversatorio y cedemos la palabra a la magistrada para que nos exponga hoy su participación. Pongamos atención. Muchas gracias, mi querido maestro don Carlos. Y bueno, ya les decía yo que amablemente me cedieron el uso a la voz antes de comenzar con esta participación. Y la verdad es que esta ponencia es uno de mis grandes retos profesionales, porque es una oportunidad que yo venía esperando y llega casi 4 años después de que tengo el nombramiento. Les voy a platicar, si me permiten, no un tema tan técnico, aunque sí meteré algunas cuestiones técnicas que procuraré explicar en palabras más llanas, más lisas, más comprensibles, pero también me permitiré poner alguna huella personal, si me lo permiten, porque creo que eso hace que generemos una cercanía mucho más grande, creo que eso hace que nosotros podamos acceder a lo que pretendemos realmente, que es la cercanía, pero sobre todo, si me permiten llamarlo, la empatía. Hay quien me dice, Marta, tú manejas un tema de empatía que es muy similar a un concepto de derechos humanos. Yo les diría, miren, yo no sé si la empatía tiene que ver con los derechos humanos, pero sí creo que si nosotros hubiéramos tenido empatía desde hace muchos, muchos años, no estaríamos hablando de estos temas con estas características. Seguramente estaríamos hablando de estos temas, pero en una evolución muchísimo más marcada y mucho más progresista. Y sin embargo, estamos apenas tocando temas. Es increíble, porque de verdad es increíble, y yo me he ido dando cuenta cada vez más, cómo hay áreas de oportunidad muy grandes en las que no se han tocado los temas reales.
que están ahí. Y hay quien cree que ya todo está dicho, que solo hay que mejorar lo que ya está. Y no es cierto. La verdad es que no es verdad eso. Porque el tema de adultos mayores en un ámbito de espacios políticos, de derechos político-electorales, no hay nada. Prácticamente no hay nada. Les voy a comentar algo muy rápido. ¿Qué es un derecho político electoral? Un derecho político electoral es un derecho hoy ya reconocido como un derecho humano. Los derechos políticos son derechos humanos, quiere decir que cualquiera puede ir y ejercerlo, solamente está sujeto a ciertos candados, que es la edad, la ciudadanía, la credencial del elector, etcétera, que estar en listado nominal, etcétera. Pero los derechos políticos electorales es la posibilidad de poder participar en la política de un país, de una ciudad, como es la Ciudad de México. ¿A qué va esto? Ustedes tienen que tener una gran trascendencia y la deben demandar, la deben de exigir por cuanto a su participación. ¿Por qué? Hay una figura que se llama acciones afirmativas. Es una figura técnica que es muy sencilla de entender. Son acciones que se establecen de manera temporal, son proporcionales, son objetivas y se establecen para impulsar, para, si me permiten incluso decirlo un poco así, para forzar la integración o la igualdad o la equidad de ciertas circunstancias. En este país estamos en proceso electoral federal y hay muchos estados, prácticamente todos, que tenemos un proceso electoral local en curso. Es decir, si ustedes siguen siendo fanáticos o fanáticas de la televisión, encontrarán una cantidad de spots muy interesantes de promocionales, de anuncios de partidos políticos o de candidatas y candidatos que los llamarán o las llamarán a votar. Bueno, ustedes también podrían ser candidatas o candidatos, las personas mayores. El tema particular es que muchas veces para tratar de avanzar temas en derecho de grupos vulnerables, de grupos minoritarios, se establecen las acciones afirmativas que les refería que son temporales. Este proceso se ha visto y se está viendo permeado totalmente por una inserción muy interesante, por un esfuerzo muy interesante de incorporar grupos minoritarios. Empezamos con el tema de mujeres hace muchos años en este país, si teníamos derecho a participar o no, si teníamos derecho al voto o no, cosa que, a ver, vamos, yo tengo 45 años y la verdad es que me parece inaceptable, pero me parece más que nada muy lejano, y no es tan lejano, la percepción de que la mujer no podía votar. O sea, ¿en qué momento pensamos que la mujer no podía votar? Superamos el tema, para irme rápido. Logramos una cuestión que a lo mejor les parece conocida, paridad en todo, que es, tiene que haber 50% mujeres, 50% hombres mínimo, en todos los cargos de espacios de decisión, en todos los cargos de elección popular. Y el tema de mujeres, que es un grupo minoritario y se establecía, o todavía se establece como un grupo vulnerable, que debe superar. Y nos faltan personas con discapacidad, nos faltan personas con diversidad sexual, nos faltan personas adultas mayores, nos faltan personas jóvenes. Las leyes en este país establecen en alguna medida, algunas, las famosas cuotas, que quiere decir que cuando los partidos políticos registran candidatas o candidatos, tienen que tener, ya les refería yo el tema de mujeres, una cuota joven, un porcentaje de jóvenes, se está estableciendo el tema de discapacidad, pero nos falta el tema de diversidad sexual, nos falta el tema de afroamericanos, afroamericanas, y nos sigue faltando el tema de personas mayores. Hay un estudio muy interesante que se está plasmando en muchos lugares, nosotros haremos por nuestra parte del tribunal, tenemos la inquietud de hacer un estudio particular, cómo se comportaron los partidos políticos, no solo en la ciudad, sino en el país, para efectos de las candidaturas de personas mayores. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la situación real? En lo particular, se establecieron acciones afirmativas en cada entidad para prever que los partidos políticos puedan, es importante el verbo, si me permiten remarcarlo, puedan postular a un candidato o candidata persona adulta mayor. Pero tenemos un tema, puedan, quiere decir que no es una obligación de los partidos políticos tener candidatas o candidatos que comprendan este grupo etario de personas mayores.
El tema particular aquí es si se están haciendo acciones afirmativas o se están emitiendo acuerdos en los estados, en las entidades federativas o incluso a nivel federal, pero ustedes, las personas mayores, desconocen esta medida, no va a pasar nada, no va a pasar más, sobre todo cuando es optativo para los partidos, para los institutos políticos. De ahí la trascendencia que yo decía en algún punto de políticas públicas, acciones afirmativas, sentencias, resoluciones, acuerdos, reglamentos, protocolos dirigidos a personas adultas mayores tienen que darse a conocer de manera muy particular, porque si no, lo único que estamos haciendo son buenas intenciones. Una política pública que no es acercada al destinatario final o a las destinatarias finales, me parece que es una política pública que deja mucho que desear. Y sigo y voy al espacio que yo ocupo el día de hoy. Lo mismo con las sentencias. Sentencias que no son dadas a conocer para que las personas puedan establecer un vínculo o decir tengo un derecho y hay una obligación de alguien, de una entidad, de un partido, de una autoridad, etcétera, y yo puedo hacerlo valer. Si no las damos a conocer, es lo mismo. Nuestro trabajo no se limita, al menos a mi parecer, a dictar sentencias. Al contrario, tenemos que darlas a conocer. Les voy a platicar alguna posición de algunos jueces. Hay quien dice, no solo en el tema de adultos mayores, sino en cualquier otro rubro, hay quien dice es que un juez no tiene por qué salir a explicar su sentencia o a justificar, ahí está la sentencia. Los jueces hablamos a través de sentencias. Coincido, creo que es verdad, creo que así va. Sin embargo, si no salimos a dar a conocer las sentencias, ¿de qué nos sirve estar encerradas o encerrados en una oficina haciendo un gran esfuerzo profesional de una interpretación que permita a los grupos minoritarios, como es el tema de adultos mayores, incorporarse a una parte de la sociedad, a un aspecto de la sociedad interesante o que está rezagado, si no van a saber ustedes qué supuestos existen o qué problemáticas existen y si les puede dar la razón o no? A mí me parece que eso es un tema muy diferente a salir a explicar o justificar una sentencia. Una cosa es salir a explicar y otra cosa es salir a difundir los criterios o las sentencias. ¿Qué pasa en materia electoral? Miren, les voy a platicar el tema particular de los órganos jurisdiccionales, de las autoridades que impartimos justicia en materia electoral en este país. Es importante que para efectos de materia político-electoral ustedes tengan conocimiento que cada estado de la República, cada entidad de la República tiene un tribunal electoral. De manera posterior hay una autoridad que se llama salas regionales y después está la sala superior. Los tribunales electorales en este país no actuamos, no llevamos a cabo nuestras funciones de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos que venga la ciudadanía, que venga la parte o la persona interesada ante el tribunal a hacernos valer alguna cuestión, alguna acción, alguna inconformidad que determine o que considere que le genera algún daño para poder nosotros emitir una sentencia, una resolución. Revisando desde hace un buen rato cómo funciona el sistema electoral para efectos de derechos políticos en este país, encontramos un rezago en materia electoral muy interesante y muy sensible. Por eso les hacía hincapié en que nosotros, aunque veamos la inconformidad, no tenemos por ley atribuciones para actuar de oficio. Hay dos sentencias de 2017 en el ámbito electoral respecto al proceso de efectividad de derechos político-electorales de las personas mayores, que me resultaban interesantes. Hay una en el Tribunal Electoral del Estado de México, que les decía que cada entidad tiene un tribunal electoral, y una en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Hay un interés por los tribunales de incorporar y de reconocer los derechos políticos de las personas o de la población adulta mayor. Desde luego que sí. Me parece que cada vez más las autoridades electorales, concretamente, somos mucho más sensibles a estos grupos minoritarios, que la verdad es que tampoco, viendo ciertas estadísticas y ciertos porcentajes, tampoco son grupos tan minoritarios, simplemente son grupos, a mí me parece un poco desapercibidos, ¿no? Lamentable. Pero claro que hay un interés y un compromiso en general de los tribunales electorales de este país de solventar y de incorporar y hacer interpretaciones progresivas, esas interpretaciones que beneficien a los grupos
minoritario. Sin embargo, son reducidos los asuntos que llegan, como les he referido. Hay un asunto muy interesante que puede ser discutible, pero vale la pena que lo tengan ustedes, o al menos generarles la reflexión. Quiero comentarles que yo creo que las buenas ponencias son las que, después de escucharlas, aunque no nos pongamos a discutirlas abiertamente, nos generen un punto de reflexión. A ver si lo logro. Será un tema que ustedes podrán, ahora sí que llevar, un ejercicio que ustedes podrán llevar en lo individual. En este proceso electoral 2020-2021 hubo una convocatoria de parte del Instituto Nacional Electoral, hoy conocido como INE por las siglas, donde se pretendían llevar a cabo o contratar, hacer unas contrataciones particulares y capacitar a las personas para que participaran dentro del proceso electoral. Sin embargo, la convocatoria que establece el INE, que determina el INE, tiene una exigencia, y es la exigencia de que no podían tener más de 60 años las personas que participaran en este proceso electoral para llevar a cabo otras funciones. Desde luego que generó una inconformidad muy grande. ¿Cómo puede ser que si tengo más de 60 años no puedo servir en el proceso electoral en curso? Sobre todo cuando seguramente lo han oído, el proceso electoral más importante de este país, por el número de cargos, por coyunturas, etc. No faltó quien dijera esto es discriminatorio. Y de hecho la Corte ha establecido que publicar o solicitar trabajadores o trabajadoras estableciendo o acotando el tema de la edad es discriminatorio, es decir, vulnera los derechos humanos. Llegaron unas actoras y dijeron, oye, esa convocatoria que establece que no puedes tener más de 60 años es discriminatoria, me deja de lado, me impide, es un tema de derechos humanos y yo no creo que sea correcto. Nosotros establecemos para esos efectos una cuestión de estudio particular que se llama categoría sospechosa. No solo aplica para el tema de personas adultas mayores, también para el tema de jóvenes, niños, niñas, adolescentes, mujeres, afrodescendientes, el tema de personas con discapacidad, diversidad sexual, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos presentan una queja de un grupo minoritario, de un grupo vulnerable, y se aducen como personas adultas mayores, como jóvenes, el listado que les he referido, nosotros automáticamente consideramos que entra en una categoría sospechosa. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner especial atención en ese asunto para verificar si efectivamente hay una vulneración a los derechos humanos, una discriminación o no. Estos cargos que se pretendían en esta convocatoria concretamente eran de supervisores y capacitadores de este proceso electoral. Llegó el asunto al Tribunal Electoral Federal, porque era una convocatoria del INE, de una autoridad federal, y les puede llamar la atención, y pueden coincidir o no, eso me queda totalmente claro, que se resolvió. A ver, no es un secreto la pandemia. No es un secreto que hace poco más de un año se estableció y se reconoció la pandemia mundial y todos fuimos a nuestras casas y hemos estado trabajando y sobre todo tratando de solventar cómo llevar a cabo el ritmo de un país que no pare ni en la economía ni en el tema de acceso a la justicia a través de las tecnologías. Pero también hay una cuestión muy particular y muy interesante que se llama ponderar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es más importante? Tenemos que ponderar en ese sentido. ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral ante la problemática de una convocatoria que decía no más de 60 años para participar en el proceso electoral con ciertos cargos y la denuncia de discriminación, de violación a los derechos humanos, de desigualdad? ¿Qué dijo? A ver, en un tema internacional, la ONU ha reconocido la pandemia mundial. El derecho a la salud es un derecho humano reconocido desde hace mucho tiempo. Y vamos a ponderar el derecho a la salud y el derecho a participar en un proceso electoral, y lo que se resolvió es que la convocatoria del Instituto Nacional Electoral era correcta. Que efectivamente
quienes tuvieran más de 60 años no podían participar siendo asistentes o capacitadores electorales en este proceso electoral en curso, porque era mucho más importante preservar el derecho a la salud y la salud de las personas adultas mayores que una convocatoria que fuera abierta totalmente y no tuviera una limitante de edad. Yo les diría algo. Podrían coincidir o no. Es una sentencia federal, es decir, obligó, no había opción para cumplir, simplemente era la sentencia y demás, pero me parece que si bien es cierto, la sentencia está ahí y establece una edad mínima, una edad límite para poder participar en estas funciones de asistente o supervisor electoral de este proceso electoral en curso, lo más importante es el estudio respecto al derecho a la salud que se hace de las personas adultas mayores. Puede resultarles interesante o no la sentencia, pero no estoy segura que todas las personas que nos están escuchando, nos están atendiendo amablemente el día de hoy, que están atrás de estas pantallas, tuvieran conocimiento, por ejemplo, de esta sentencia. Hay otra sentencia muy interesante también de Sala Superior, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de donde yo vengo, que yo represento, respecto a unos asuntos donde ustedes van y votan, estoy hablando concretamente de la Ciudad de México, ustedes van y votan ciertos montos de dinero que se llama presupuesto participativo para proyectos ciudadanos. Fíjense que hará el promedio 2-3 años, hubo un asunto muy interesante donde personas adultas mayores de la Ciudad de México reportan o registran un proyecto donde una casa pretendían hacerla un espacio para actividades destinadas a personas adultas mayores, es decir, seguramente actividades como yoga, ejercicio, un taller, tal vez un taller de lectura, de manualidades, etcétera, pero el tema es que estaba destinado ese espacio que se pretendía a personas adultas mayores, actividades. Resulta que registran el proyecto con estas características, desde luego personas adultas mayores. Se vota el proyecto porque se registran varios proyectos en la Ciudad de México, según las colonias. La autoridad de la alcaldía destina, por un tema legal, destina un porcentaje de su presupuesto a estos proyectos, es decir, no los van a pagar los ciudadanos, simplemente los van a votar. Y gana el proyecto. La casa que se pretendía y el proyecto que se pretendía gana en votación de ciudadanos, y lo que se pretendía entonces era una casa, destinarla, el presupuesto que iba a dar la alcaldía, que iba a generar la alcaldía para este proyecto, iba a estar destinado a situaciones de actividades de personas mayores. Pues resulta que aun cuando gana el proyecto y el dinero estaba ahí, la alcaldía no lleva a cabo el proyecto por una serie de imposibilidades técnicas legales que manifiesta es que la casa que se pretende no la tengo yo, está en litigio, no sé qué va a pasar, etcétera. Y llegan las personas adultas mayores al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y controvierten que la autoridad no estaba llevando a cabo el proyecto que ya había sido votado y que tenía que tener destinado cierto presupuesto para estas actividades. Y nosotros, lo primero que hicimos, cuando nos determinan en la denuncia o en la queja que son personas adultas mayores, es establecer lo que ya les refería yo, que es una categoría sospechosa, y atender el asunto con más cuidado. Ojo, no quiere decir que los otros asuntos no los atendamos con cuidado, simplemente nos implica o nos conlleva una categoría sospechosa, como es el caso donde estén inmersas personas adultas mayores, mayor cuidado o mayor interpretación para poder ampliar y potencializar, le decimos nosotros, sus derechos. ¿Qué hicimos? Eran personas adultas mayores las que denunciaban, entonces lo permeamos, digámoslo así, el estudio con características mucho más sensibles, y resolvimos que efectivamente la autoridad tenía todas las de perder, si me permiten llamarlo así, porque no había un solo pretexto para que no llevara a cabo el proyecto en los términos que se habían ganado. Vaya, el proyecto era muy noble, establecer un espacio específico para personas adultas mayores de actividades concretas, me parece que es un proyecto noble, me parece que es un proyecto que genera a la sociedad un beneficio, no la perjudica, sobre todo si había un presupuesto. Y al final lo que determinamos, ante una serie de impedimentos legales que comentó la autoridad, es ve y busca
otra casa, otro espacio físico para que destines ese espacio a las actividades de adultos mayores que se pretendían en el proyecto que se ganó y destine el presupuesto que tenías para esa actividad. Yo les puedo decir que habrá quien diga, pues no, si hay impedimentos legales, por mucho que sean adultos mayores, un grupo vulnerable, pues no va a pasar. Yo creo que no. Yo creo que ahí es cuando nosotros como jueces, como autoridades que impartimos justicia, tenemos que ponernos, híjole, lo he dicho en algunos foros y créanme que me ven medio feo, creativas y creativos. Si no pasa nada o hacemos que pase, vamos a seguir igual. No estoy diciendo que los asuntos con personas adultas mayores se resuelvan de manera contraria a la ley. Claro que no. Eso no es lo que yo quiero transmitirles. Lo que les estoy diciendo es que tenemos que impulsar acciones muy claras para el beneficio. Asumir que una sentencia, una política pública que dictemos o que apoyemos o que estemos impulsando no va a tener efectos en la sociedad es un gran error. Miren, es como el tema de jóvenes. Nosotros trabajamos muchos temas de jóvenes en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Les platico ahorita rápido algo. Y ahí llego con muchos jóvenes y ellos traen la lectura, en muchos casos, sobre todo que pertenecen a veces a grupos económicos, pues, perdón que lo diga así, pero castigados, con la lectura de que son el futuro del México, del futuro del país, de la humanidad. Yo siempre les digo, no se compren eso, porque si ustedes se lo compran van a estar muy mal, porque ustedes no son el futuro, son el presente. Si yo hoy, Marta Mercado, que ocupo un espacio en la administración pública, en la impartición de justicia, no tengo la capacidad de resolver a favor de jóvenes, sentencias que a futuro generen determinaciones, que en el presente generen determinaciones correctas, ampliadas en derechos humanos, no va a pasar nada después. Y es lo mismo con el grupo de vulnerabilidad, que es el tema de adultos mayores. ¿Qué quiere decir? Yo sí creo que se vale la exigencia al servidor público, a la servidora pública, de salir a explicar sus sentencias, de salir a explicar sus políticas públicas que estamos abonando o que también estamos tratando de impulsar, porque es nuestra obligación. Yo creo mucho en justificar con trabajo los espacios públicos que ocupamos. Y puede ser agresivo decirlo y generalmente incómodo, pero yo creo que un servidor o una servidora pública que estuvo cierto número de años en espacios de toma de decisiones importantes, fundamentales en la sociedad, sea en una ciudad, en un estado, en un municipio, en el país en general, y no puede tener la capacidad de generar algún beneficio, híjole, yo creo que esa posición fue una mala decisión, así, tal cual. Y me hago cargo de lo que digo, créanme, no tengo mayor problema en ese sentido. De ahí mi posicionamiento particular respecto a este tipo de oportunidades que nos dan de salir a platicarles un poquito, de explicarles un poquito de qué va y qué hacemos. Atendiendo a estas inquietudes muy particulares y estos conceptos que a mí me parecen muy ejemplificativos de la democracia ampliada, que es lo que deberíamos de pretender desde hace mucho tiempo, yo les diría, a ver, este es un país que ha evolucionado, la ciudad ha evolucionado por mujeres que han estudiado, por mujeres que han batallado, por jóvenes que en su momento hicieron lo mismo, luchas por pensadores, por estudiantes. Y hoy la participación política de personas adultas mayores tiene un porcentaje interesante e importante. Quiere decir que las personas que hace 10, 15, 20, 30 años estuvieron batallando para que este país fuera lo que es hoy, que aunque nos falte para muchas cosas, tenemos un país hoy muy claro, muy definido en muchas cosas, son las personas que siguen impulsando y siguen teniendo las inquietudes particulares. Miren, yo creo que asumir que necesitamos tener el rango reconocido por leyes de 60 años o más para entender lo que conlleva ser una persona mayor es un gran error. Yo creo que de una u otra manera todos hemos estado acompañados o acompañadas, más cerca unos que otros, etcétera, de personas adultas mayores. Y pretender llegar a esa edad para entender de qué va, qué se necesita, es un gran error. Eso se llama empatía.
no esperar a tener la circunstancia particular, a vivirla para poder entenderla. A mí me parece que eso es un error. ¿Qué quiere decir? Cuando llego yo como magistrada, quiero compartirles que soy magistrada de un tribunal que cumple 22 años este año, de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de México, uno de los tribunales electorales del país más grandes. Yo no sé si más importante, pero sí más grandes, y en el que muchas personas quisieran o quieren trabajar por la importancia de este tribunal. Me llevo la sorpresa de que en 22 años de existencia del tribunal ha estado integrada por aproximadamente 26 personas. 6 personas de esos 22 años somos mujeres. Soy la 6ª mujer de este tribunal. ¿Qué pasa ahí? Un mal diseño, una inconsciencia de quienes nombran o hacen estos nombramientos. Me siento honrada, pero me queda claro que soy parte de una cuota que ha venido rezagada desde toda la vida en este tribunal. Y entonces empiezo a hacer un estudio. ¿Qué podemos hacer como tribunal? Porque pueden decir ustedes, pero ¿por qué invitan a una magistrada a un conversatorio dirigido a personas mayores, denominado por un entorno seguro y saludable para las personas mayores? Porque les voy a platicar de qué va y por qué estamos tan agradecidos con este espacio que nos dan. Empezamos a hacer un recuento y retomamos algunas actividades que había en el tribunal muy nobles, impulsadas e impartidas por una magistrada que estuvo en este espacio, la magistrada María del Carmen Carreón, que me parecería muy poco honesto presentarme ante un foro sin darle el reconocimiento que merece ella. Y podrán decir que soy muchas cosas, pero no mentirosa, o que me ando colgando medallitas que no son mías. Y resulta que ella traía unos proyectos muy interesantes respecto a un programa que se llama Apréndete Ciudad de México. Es un programa del tribunal dedicado a muchos sectores de edad, en cuanto a edades que les voy a platicar. Hay un programa que va de 6 a 12 años de edad, que es Cultivando la Democracia, que lo que busca buscamos es resignificar la intervención de las instituciones, de las autoridades y sobre todo de la participación ciudadana en procesos democráticos. Generalmente todo el programa Apréndete tiende a eso, pero lo tenemos como seccionado. Un programa que va de 6 a 12 años de edad, que es Cultivando la Democracia. Después sigue un programa que va que se llama Agitando Ideas, que va del rango de 18 a 29 años. Y me quedo ahí. Me doy cuenta que tengo ciertas edades muy concretas a las que destino o trato de formar en cuanto a ciudadanía o en cuanto a democracia. Y resulta que encuentro que tengo rangos de edad que no son abarcados. Tengo un rango, o tenía un rango apartado de 13 a 17 años, sin capacitación, sin actividades, y desde luego también encuentro un rango de personas mayores, adultas mayores, 60 años en adelante, sobre las que no se hacía, ni se decía, ni se pretendía ninguna actividad. ¿Qué hacemos? Establecemos un programa para un rango de edad de 13 a 17 años, porque yo ya tenía otro programa de edad, un rango de 6 a 12 años de edad. Entonces retomo mis programas o trato de ampliarlos o de abarcar mucho más rangos de edad, y incorporo un programa de 13 y 17 años de edad y un programa que me parece, si me permiten denominarlo así, un programa estrella, que es Raíces por la Democracia, que va a personas de 60 años o más. ¿Qué pretendemos con Raíces por la Democracia? A ver, Raíces por la Democracia es un programa muy noble que me han acompañado amablemente las personas que son parte del Instituto de Formación y Capacitación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y lo que pretendemos es generar un espacio de diálogo, un espacio de discusión, un espacio donde las personas adultas mayores puedan recibir alguna especie de capacitación, que yo creo que más bien nos acaban capacitando a nosotras y a nosotros en muchos sentidos, porque lo que se pretende es un diálogo muy claro, muy directo, con las personas mayores. ¿Qué pretendemos? Un tema de inclusión social, un tema de libertad de expresión, desde luego capacidad de participación social y política, pero sobre todo que se conozca la posibilidad de una organización colectiva para este sector poblacional que nos ocupa el día de hoy en el conversatorio. Es una especie de curso-taller con personas muy doctas en temas particulares, ponencias muy breves, 15-20 minutos, 3 horas. Yo he insistido mucho en que al ser un tema digital, pues
se tengan espacios y recesos importantes o que les permitan a las personas que amablemente confían en nosotros para sentarse en este programa Raíces por la Democracia a atender otras cuestiones particulares de casa. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que ya no es piloto porque ya llevamos varios eventos y es un programa que nos está generando grandes satisfacciones, pero que es lo que yo les refería desde el principio. Si yo tengo un programa, si a mí me apoya mi colegiado, si la gente de capacitación y todas otras muchas instituciones las logro convencer y confían en nosotros, pero no damos a conocer el programa, ¿saben qué va a pasar? Nada. Será un programa lleno de buenas intenciones, nada más, porque sí tenemos evidentemente ciertas limitaciones para jalar más personas de las que yo quisiera o sentar atrás de la computadora más personas de las que yo quisiera, pero finalmente lo que queremos es un reconocimiento a las personas adultas mayores y generarles herramientas particulares como apoyo mutuo para promover sus derechos y que también sepan que tienen obligaciones, porque generalmente los derechos van acompañados de obligaciones, y desde luego fortalecer en ese sentido pues los espacios de retroalimentación. ¿Qué queremos? Que sean personas mayores escuchadas y escuchados y con ellos reconocer y siempre, siempre retribuir a que las personas mayores reconozcan, se reconozcan y les reconozcamos toda la contribución que han generado al país, porque sin duda son una pieza, a mi parecer, fundamental en la contribución de una democracia deliberativa, inclusiva y justa. Yo insistiría e insistiré, no en este foro, en cualquier foro que me inviten, mientras sigamos presumiendo la democracia, mientras sigamos diciendo que es un país demócrata, donde todos están incluidos y todas están incluidas, y sigamos teniendo la necesidad de forzar con acciones afirmativas la participación de personas con discapacidad, de afroamericanos, de afrodescendientes, de diversidad sexual y de personas adultas mayores, yo creo que deberíamos empezar a meditar un poco más reformas en leyes que obliguen, si es el caso, pero no seguir presumiendo cuando hay grupos vulnerables o grupos minoritarios que se siguen diciendo no soy oído, no me siento parte de una comunidad y necesito y quiero ser parte de una comunidad. Vaya, yo creo que avanzar en una democracia sin las personas adultas mayores es un error de estrategia claro y es una vulneración clara a los derechos humanos que tanto prescindimos, que tanto presumimos, pero que tenemos que forzar de una u otra manera en muchas ocasiones. Yo les diría, si nos reconocen como servidoras y servidores públicos en el súper con toda la mascarilla y esto que conlleva, y a veces nos desconocemos un poquito, deténgannos, pregúntenos. Oye, vi que dictaste una sentencia. Oye, yo te sigo en redes. Oye, yo quisiera saber cómo ven esto. Oye, yo quisiera lo otro. Porque es importante que exista un diálogo y que nosotras y nosotros estemos abiertos de manera muy particular a estas inquietudes y al diálogo que ustedes puedan generarnos. Yo no creo que para poder entender situaciones de grupos minoritarios tengamos que ser parte de ese grupo minoritario. Ese es un error. Y también creo que el humano, por naturaleza propia, se está formando constantemente. No se acaba de formar a cierta edad. No hay un momento en que la gente diga, la vida ya no me da nada nuevo, ya no tengo nada que aprender. Yo no creo eso. Yo creo que mientras asumamos la responsabilidad de que toda la gente que tenemos alrededor, junto, estamos formándola, y asumamos de manera empática que así como ustedes me pueden enseñar algo a mí, yo les puedo brindar algo a ustedes. Eso es lo que yo llamaría una realidad plena de derechos humanos, no de otra manera. Yo no quisiera aprovechar más, mi querido Carlos, del uso de la voz que amablemente me ha cedido. No. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de poderles platicar un poco de mi quehacer, de mi sentir. Les decía yo que quisiera haber hecho yo una ponencia un poco más personalizada. Creo que es la manera en que dicen algunos hacemos más clic, ¿no? Ojalá lo haya logrado con algunas de las personas que nos hayan escuchado, haya generado alguna reflexión particular de cómo concibo yo la administración pública, cómo tendría que ser el nuevo modelo, y este programa Raíces de la Democracia, que es una gran oportunidad y del que me siento muy orgullosa y muy acompañada por la maestra Norma. Mi cariño, mi agradecimiento por reconocerme y entender mi lógica de estos programas, a la maestra Anabel, la titular, y a todas y cada una de las personas que integran el centro de capacitación.
que me daría mucha pena omitir, pero saben de mi cariño y de mi agradecimiento. Y desde luego al Poli, pues, ¿qué más puedo decir de una institución tan grande, tan maravillosa, que lo único que hace es contribuir a la educación de este país, porque un país sin educación no tiene un destino ni un camino seguro? Muchas gracias. wowmx.tv. wowmx.tv.